días y bienvenidos al podcast de Autoforma, donde hoy vamos a hablar del contrato de encomienda que en estos días, pues con los asociados de Autoforma, vamos a actualizar de alguna manera, ¿no? Cuál es el enfoque que se le puede dar al contrato de encomienda, es decir, cuando una empresa encomienda la gestión de la formación pues a una entidad externa, a una entidad organizadora. Lo primero que os quiero trasladar un poco es que la normativa actual, tanto la Ley 30/2015 como el Real Decreto 694/2017, en ningún momento establecen ningún modelo contractual entre la empresa que solicita esta encomienda de la organización de la formación bonificada a una entidad externa. El Real Decreto 694/17, en su artículo 14, habla de que las empresas pueden optar por encomendar la organización de toda o parte de la formación programada a una o algunas de las siguientes organizaciones y entidades externas: organizaciones empresariales y sindicales, estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva que cuenten con personalidad jurídica propia, asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social. Y el apartado D, que me parece que pues en el que entran pues casi todos los gestores de formación, que son otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y o inscritas en el correspondiente registro habilitado por la administración pública competente. Es importante subrayar aquí que el nuevo aplicativo 2020 de Fundae contempla ya la figura de otra entidad externa, ya que siempre había considerado hasta ahora Fundae que este apartado D hacía alusión solamente a esas entidades de formación acreditadas y o inscritas. Pero si nos paramos a leer de una manera pues detenida, este apartado D no dice eso, sino que dice otras entidades externas, y entre ellas están incluidas también las entidades de formación acreditadas y o inscritas. Es decir, yo aquí entiendo que se admite, por ejemplo, la figura de una entidad, una consultora que no tenga por qué estar acreditada o inscrita y la cual puede gestionar, a la cual se le puede encomendar la organización de toda parte de la formación programada. Dicho lo cual, una vez que se establece que se puede encomendar esa organización, eso hay que establecerlo contractualmente. Ayer comentábamos también que en Autoforma al Día que no hay ningún modelo de contrato, no hay ningún modelo de contrato en la normativa vigente. Es verdad que Fundae tiene colgado en su web un modelo de contrato de encomienda y ha quitado la adhesión al contrato de encomienda. Dentro de ese modelo de contrato de encomienda aparece la opción de poder adherir empresas a ese contrato, pero a raíz de una consulta que hemos hecho a Fundae, pues la persona que nos ha respondido a esa consulta nos trasladaba que sí se podría adherir, pero dentro de ese contrato, no como una adhesión al mismo. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Pues que no hay ningún modelo de contrato de encomienda, y que como no hay ningún modelo de contrato de encomienda y hasta que no haya una regulación, y entendemos que toda esta normativa siempre deriva en una regulación a través de una orden ministerial de algún apartado en concreto, por ejemplo el de los costes se va a regular a través de una orden ministerial, o hasta que no haya una regulación propia y que diga pues qué tiene que tener un contrato de encomienda, cuáles son las características o qué plantilla tomar como contrato de encomienda, ya que digo que Fundae lo único que hace es subir una orientación, pero que eso no tiene ninguna validez normativa. Quiero decir que se propone como un modelo, pero que no se basa en ninguna normativa, ya que, insisto, la normativa actual no tiene base ninguna o no tiene regulado en ningún momento que tiene que contener ese contrato de encomienda. Volviendo un poco a lo que decía, pues la opinión nuestra es que
un contrato de prestación de servicios entre ambas partes, porque se va a prestar un servicio que es la encomienda de la organización, sería más que suficiente siempre y cuando el contrato no contradiga en ningún momento a la normativa vigente. ¿Puede valer cualquier contrato? Sí, siempre y cuando sea un contrato de prestación de servicio y no contradiga la normativa vigente. ¿Puede valer lo que teníamos hasta ahora, que eran contratos de encomienda con adhesiones? Mi opinión es que sí, porque eso tampoco contradice a la normativa vigente. Existe la posibilidad en cualquier contrato entre dos partes, y si así se establece en el mismo, como se establece en el contrato de encomienda, en que luego se puedan adherir a través de anexos o adhesiones. ¿Puedo hacer yo un contrato propio? También se puede hacer un contrato propio. Mi opinión es que lo que a día de hoy debe quedar claramente definido es que esta encomienda de la organización que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 694/17 debe estar regulada contractualmente. Es mi opinión. A partir de ahí, pues el modelo que se coja pues no está definido. Nosotros desde Autoforma os vamos a proponer 1, 2, 3 modelos para que podáis tomarlos como referencia. Podéis, aquellos que seguís trabajando con adhesiones, podéis seguir trabajando con las adhesiones. Yo creo y estoy totalmente convencido que no contradice en ningún momento a la normativa y es viable, y podéis también tener vuestro propio sistema contractual siempre y cuando no contradiga la normativa. Como todo está abierto y como Fundae propone también un modelo que, insisto, lo propone Fundae, pero ellos mismos saben que no tiene ninguna referencia, no hay una base. Yo recuerdo que en la anterior normativa, por ejemplo, sí que existía un modelo, por ejemplo, de anexo 1 en el permiso individual de formación, que sí venía recogido en la normativa. Oye, como viene recogido en la normativa, nos tenemos que ceñir a ese modelo. En el contrato de encomienda no. Para terminar un poco este podcast esta pequeña reflexión que estoy haciendo con vosotros respecto al contrato de encomienda, me quiero remitir a en las instrucciones del SEPE, ¿qué se dice respecto a este contrato de encomienda? Bueno, las instrucciones del SEPE en ningún momento nos dicen, las instrucciones del SEPE de este año, nos dice que tiene que tener el contrato de encomienda, pero aparece en el punto 12º, en el tema correspondiente al archivo de la documentación y por parte de las empresas y entidades organizadoras, dice que las entidades externas a las que se les encomiende la organización conservarán copia de la documentación y un original del contrato de encomienda. La entidad conservará copia de los controles de asistencia, bla, bla, bla. Bueno, pues, y un original del contrato de encomienda. Ese contrato de encomienda tampoco establece qué puntos tiene que tener, pero sí que habla de que debe existir una relación contractual entre la empresa que solicita la organización de las bonificaciones y la entidad organizadora. Resumiendo un poco, al no haber ninguna regulación normativa, un contrato entre partes que no contradiga y que se referencie o que tenga referencia a la normativa actual, mi opinión es que sería totalmente válido para justificar la encomienda de la organización a una entidad externa o a un centro de formación acreditado o inscrito, cualquier otro perfil que marque la normativa que pueda ser entidad organizadora. Sin más, espero haberos ayudado, y dentro de Autoforma pues intentaremos ir profundizando un poco en el contrato de encomienda, por decirlo de alguna manera, y os propondremos en los próximos días algunos modelos para que podáis tomar como referencia, pero insisto, ya luego cada uno decidirá si sigue trabajando el contrato y las adhesiones, tal como se ha hecho siempre, si utiliza uno nuevo, insisto, no hay regulación normativa, pero sí debe haber una relación contractual. Sin más, os espero en el próximo podcast de Autoforma. Soy José Antonio Márquez, secretario general de Autoforma, y bueno, pues aquellos
que nos estén escuchando y que a día de hoy todavía no sean socios y trabajen como gestores de formación, los invito a entrar en la asociación, ya que unidos siempre seremos más fuertes. Un saludo a todos y os espero en el próximo podcast.